Mejor hablar en M24. Además de afrontar diversos asuntos políticos internos, en los últimos días el presidente Luis Lacalle Pou desarrolló una intensa agenda internacional. Hoy, solo 72 horas después de retornar de su viaje más extenso desde su asunción, el mandatario recibe a su par chileno Sebastián Piñera. Días atrás, cuando aún eran recientes los anuncios de avance hacia un tratado de libre comercio con China, el presidente, durante sus participaciones en ámbitos internacionales en México y Estados Unidos, denunció lo que cataloga como violación de los derechos humanos en algunos países, cuestionó la distribución de vacunas y ratificó la estrategia comercial de su gobierno. La noticia del posible tratado de libre comercio con China en un momento delicado para el Mercosur llega en un momento delicado para el Mercosur, donde Uruguay ha chocado particularmente con Argentina, que desde días atrás tiene un nuevo canciller. ¿Cómo pueden leerse los últimos discursos de Lacalle Pou? ¿Qué diferencias y qué continuidades existen con las pasadas administraciones en cuanto a política exterior? Para saberlo mejor, hablar con Camilo López, doctor en Ciencia Política, profesor adjunto e investigador en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de la República. Camilo, buen día, gracias por estar en Mejor Hablar. Buen día, ¿cómo andan? Todo bien. Recién con Sofía en la charla inicial, cuando repasábamos esta agenda de Lacalle Pou, también la agenda de Piñera que hoy llega a Montevideo, hablábamos de cómo de a poquito, en la medida en que cede la situación sanitaria o es menos compleja que hace un tiempo, se restablece esto de presidentes y presidentas viajando por el mundo hacia ámbitos internacionales o para participar de ámbitos internacionales o sostener encuentros simplemente bilaterales. En términos de relaciones internacionales, ¿qué importancia debe dársele a esta posibilidad que se había perdido en los tiempos del Zoom, la distancia y las restricciones para viajar? Bueno, hay presidentes y presidentas que viajan más y otros que viajan menos. Es una obviedad la afirmación, pero esa obviedad, esa afirmación también hace a cómo se hacen las relaciones entre los países, a quiénes son portavoces de algunos mensajes. Y, por ejemplo, un tipo de forma de trabajar las relaciones exteriores es presidencializarlas, es hacer que los presidentes sean los agentes que llevan y contactan que contactan a los estados en estos asuntos. Y bueno, recién ahora vamos a ver cuánto hay de diplomacia presidencial, donde el presidente va a reunirse y a tener contactos formales e informales con otros actores para ir tejiendo la agenda. Y ahí también el acto de a dónde voy, con quién me reúno, dice cosas, ¿no? Si uno ve la agenda exterior de distintos actores, no solo del presidente, y ve a dónde van y con quiénes se reúnen, también dice de sus preocupaciones y dice de sus contactos, ¿no? Claro. La semana pasada es el general Manini Ríos que se va a Brasil a reunirse con un conjunto de actores y se reúne en un lugar particular y habla con cierta gente, ¿no? En ese momento se encuentra en el Instituto General Vilas Boas, en una charla de geopolítica donde se encuentra con el vicepresidente brasileño, un militar. Entonces hay también como una diplomacia que no solamente está en el presidente, sino que también está entre actores de gobierno de distinto lugar y de distintos partidos, ¿no? Claro. Y de alguna forma uno ve, se visibilizan esas relaciones, esos contactos, los intereses particulares de con quién y de qué hablar. Pasando a la agenda de Lacalle Pou, Camilo, yo tengo la impresión de que de todo lo que ocurrió desde que participó en la cumbre de la CELAC y luego llegó a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, la mayor repercusión la tuvo ese discurso en el ámbito de la CELAC, en el que cuestionó a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela por lo que definió como violaciones de los derechos humanos. ¿Qué evaluación haces de esa decisión política que fue salir a decir eso en ese contexto? Mira, creo que hay una primera cosa, hay una lectura que es muy a priorística, que tiene que ver con algunas características que el gobierno tiene y que tiene desde el principio de su agenda. Este gobierno presenta bastantes cambios o por lo menos va esbozando bastantes cambios en su orientación de política exterior, de hacia dónde va llevando la política exterior uruguaya. De alguna forma, desde el inicio del gobierno
el Estado empieza a alejarse, en la política exterior del gobierno empieza a alejar al Uruguay de una cierta de un tipo de vinculación que tenía con la región. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el Uruguay llega yéndose de la UNASUR, yéndose del proyecto sudamericano brasileño, o sea que Brasil habían de alguna forma liderado o había hecho fuerza para construir ese espacio de integración en Sudamérica. Uruguay se aleja, en el mismo proceso en el que se alejan muchos países sudamericanos, también Brasil. Hay que recordar, bueno, que el cambio de gobierno en Brasil implica uno de los cambios de orientación en la política exterior brasileña más importantes de los últimos años, sin duda. Entonces, Uruguay se aleja de Sudamérica y en el mismo momento vuelve al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, vuelve al Tratado de Defensa Hemisférico y por lo tanto vuelve de alguna manera a orbitar en el contexto estadounidense, vuelve a alinearse en ese contexto estadounidense en el sentido más hemisférico posible. En ese mismo momento, también Uruguay tiene una decisión de apoyo en un organismo internacional que parece ser una decisión menor, pero simbólicamente es importante, que es apoyar al candidato de Estados Unidos, en este momento el candidato del presidente Donald Trump, a Clever Carone, para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, rompiéndose la tradición de que los presidentes del BID sean no estadounidenses. De alguna forma, ahí también hay un alejamiento del Uruguay hacia la región, porque la región tenía su propio candidato, que era un argentino, y Uruguay no coordina en eso. Y en ese mismo momento empiezan los discursos del Uruguay, donde se empieza a subrayar la idea de un Mercosur que le pone a Uruguay ciertas trabas, o que lo coloca, ojo, obvio, este es un discurso que crítico con el Mercosur, es un discurso que no viene solamente del Partido Nacional, que ha tenido discusiones también dentro de la coalición de gobierno y también en el Frente Amplio. O sea, la discusión de que el Mercosur es algo a mejorar parece de bastante consenso. El asunto es cómo y el asunto es para qué. Y ese alejamiento de la región y estos cambios que se veían también con una especie de búsqueda de salida del Mercosur, con una apertura de negociaciones comerciales de un tipo más bilateral, donde China también aparecía en ese horizonte. Entonces, nada nuevo bajo el sol, si uno lo mira en el corto plazo. O sea, vos decís que esos señalamientos hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela que mencionaba en la pregunta, de alguna manera tienen relación con todo esto otro más amplio que estás enumerando. Me olvidé de un detalle importante, Martín, es que cuando asume el presidente decide no invitar a los jefes de Estado de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Camilo, ahora mencionabas a China y pensaba, porque bueno, hubo por ejemplo en rueda de prensa cuando le consultaron a Lacalle Pou por algunas políticas de Brasil, él dijo que no se iba a inmiscuir en la política de otros países. Sin embargo, también pasa lo mismo eso, por ejemplo, en relación a China, ha sido cuestionado su silencio, porque bueno, ¿cómo opina? Por ejemplo, nuestro columnista Álvaro Padrón el lunes pasado decía aquí en el programa que lo más cuestionable del gobierno uruguayo era el doble discurso, en tanto le preocupaban los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero no en China. ¿A qué vinculás este silencio? Primero, el cambio sustantivo en el herrerismo, ¿no? Si uno mira la historia y mira la tradición del herrerismo en la política exterior uruguaya, y uno empieza a bucear y llega a Luis Alberto Herrera escribiendo en la década del 10 el Uruguay Internacional, que probablemente sea el libro donde Herrera plasma su manera de entender lo internacional. Un elemento central en el herrerismo es la idea de no intervención. El propio Herrera en algún momento dijo algo así como cuando le preguntaban por dictaduras, países con situaciones de dictadura, decía, bueno, sí, dictaduras pero muy de ellos, ¿no? O sea, donde la noción de soberanía nacional y de autodeterminación de los pueblos y de no sobre todo de no injerencia era algo muy relevante. ¿Por qué? Porque el herrerismo de los 30, de los 40, era un herrerismo que se posicionaba fuertemente de manera antiimperialista, que
que hay que entender que ese antiimperialismo no era un antiimperialismo como el que podemos concebir desde la izquierda, que puede ser concebido desde la izquierda, sino un antiimperialismo, no por un tema de no injerencia del imperio de turno, que también lo tenía el herrerismo, pero en el lado de la izquierda tiene una interpretación de clase, tiene una interpretación que tiene que ver con una visión del capitalismo. Mientras que en el herrerismo, desde el herrerismo, podemos concebir ese antiimperialismo como una especie de sistema de contrapesos, ¿no? Por eso el herrerismo en un momento le da mucha importancia a la región, porque es una manera de contrabalancear, de contrapesar la injerencia de actores internacionales. Dice Herrera, no seremos nunca ni una estrella más en el imperialismo, ni estaremos bajo ninguna bandera roja del comunismo, ¿no? O sea, esas posiciones de Herrera eran muy marcadas. ¿Qué pasó en el herrerismo para que el herrerismo hoy en el gobierno tenga un discurso que parece alejado del herrerismo de la matriz, ¿no? Y bueno, si uno observa, sobre todo incluso desde los 70, desde los colegiados blancos en adelante, pero particularmente durante el gobierno de Lacalle Herrera en los 90, el herrerismo empieza a perder o a dejar de lado sus elementos más identitarios, más vinculados con lo latinoamericano, con esta idea de la no injerencia, para tener un discurso cada vez más pragmático por un lado, o sea, de basarse en cálculos estratégicos, de utilidades, que es lo que cree en ese momento el gobierno que es bueno para el Uruguay, y además de eso, una mirada marcadamente liberal, que se puede ver en el discurso en la CELAC y que se puede ver en el discurso en Naciones Unidas. Obviamente, esto le genera un flanco político al gobierno de parte de sus críticos. Porque uno puede decir, el gobierno de Lacalle Pou no quiere tener en el Mercosur, o no tendría en el Mercosur a Venezuela, que es una dictadura, entonces no tengo una zona de libre comercio con una dictadura, pero sí quiero tener un tratado de libre comercio con una dictadura como China. Con el mismo estándar de medición para colocar a un país en una categoría, coloco al otro en el mismo lugar. Bueno, ahí es donde me parece, por un lado aparece esta noción pragmática jugando en el caso chino, que no estoy para nada justificando la posición, simplemente tratando de entender por qué toman esta mirada, y ahí obviamente se abren un flanco político para las críticas enorme, y la mirada regional tiene una mirada donde el peso de lo liberal y también el discurso político confrontativo tiene un elemento clave. Y no nos olvidemos que en el fondo hay un componente político, se están dando señales para también recibir apoyos políticos, tanto cuando se acercan a China como cuando se rechaza a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Uh-huh. Cuando se está haciendo un discurso duro contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, se está haciendo un discurso que las bases electorales del presidente de Lacalle Pou les es un discurso atractivo, y es un discurso que levanta aplausos. Camilo, por lo tanto, claro, que tiene un rédito electoral. Ahí empiezan las discusiones. Bueno, se hace alguna mención a la violación de derechos humanos en Brasil, uh-huh. Se hace alguna mención a donde mueren la mayor cantidad de activistas sociales del mundo por año. Uh-huh. ¿Qué pasa con la situación en Colombia? O sea, donde no solamente la tensión sobre derechos humanos tiene que ver con China, ¿no? Porque uno podría decir, la crítica que desde la izquierda se levanta al gobierno, desde la oposición es, bueno, parece que los derechos humanos y la democracia importan según cuanto más lejos esté el país y menos nos venda, y menos nos compre, ¿no? Pero también hay un tema de selección, también uno puede ver distintas críticas sobre la selección de los gobiernos que el Uruguay critica también dentro de la región. Bueno, a eso quería ir, porque hay quienes dicen, justificando la posición del gobierno uruguayo con respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, o sea, dejemos de lado a China por un instante, que en realidad esa crítica se justifica en la no existencia de separación de poderes y por tanto de Estado de Derecho en esos lugares, y que en cambio en otros lugares de la región donde casualmente hay gobiernos que ideológicamente pueden estar más cerca del uruguayo, que han sido cuestionados en los últimos tiempos, Colombia, Chile,
a ese extremo no se llega. ¿Te parece atendible esa observación? Ahí el asunto es cómo hacemos cómo planteamos una posición política sobre un caso. Y yo creo que la distinción, yo he visto hasta volteretas muy extrañas de parte de periodistas y de parte de analistas para no decir que China es una dictadura, ¿no? Se escuchan eufemismos fantásticos, ¿no? Como país con mucha centralización en el poder ejecutivo. A ver, por favor, al pan y al vino. Con el mismo criterio que yo puedo decir que China no es una democracia poliárquica, la poliarquía, que es como la condición necesaria pero no suficiente para ser democracia, implica que yo tengo que tener elecciones libres, ciertos derechos civiles donde las personas pueden oponerse y donde probablemente un gobierno cuando pierda el gobierno, y probablemente no, cuando el gobierno pierda una elección entregue el poder. Bueno, eso no ocurre en China, pero no ocurre en Venezuela tampoco. O sea, las cosas son así. Ahora, la discusión sobre las garantías es la que nos ponen en otro nivel de cuál es la calidad de la democracia en los países. Entonces, cuando yo veo ciertos procesos donde no se han respetado los derechos humanos en la región, también podría ser de recibo una crítica de ese tipo, más allá de que exista o no exista un buen sistema de separación de poderes. Camilo, yo creo que el Estado de Derecho en Chile funciona, pero es sin duda reprobable la forma en la que se reprimió el levantamiento social en Chile, donde muchísima gente sufrió cosas que están fuera del parámetro de lo aceptable, ¿no? Camilo, justo, volviste a Chile, que era donde queríamos ir ahora. ¿Qué expectativas? Vieron qué bien que me porto, ¿no? No, impresionante, nos das pie y todo. ¿Qué expectativas se pueden tener ahora del encuentro que habrá entre Lacalle Pou y Piñera? Y Lacalle Pou y Piñera son dos presidentes que tienen una cercanía ideológica importante. Es interesante señalar esto que me parece que muchas veces se repite casi como una letanía y que a veces no le damos el carácter que tiene. Suele decirse o suele hablarse que la política exterior se hace ideológicamente o pragmáticamente. Y muchos presidentes llegan al poder, llegan al gobierno señalando la idea de nosotros ahora vamos a hacer una política exterior pragmática, ¿no? Basada en el interés nacional y para nada ideológica. Y en realidad esa retórica que señala el pragmatismo está cargada de ideología. Y es parte de una forma de legitimar la acción política. ¿Por qué? Porque ese pragmatismo presupone que el interés nacional, que lo que el Uruguay necesita, lo que Chile necesita, están prefigurados. Y sin embargo, en estas decisiones de política exterior lo que se demuestra más claramente, o lo que uno debería poder ver más claramente, es que lo que el Uruguay quiere o lo que el Uruguay necesita es fruto de una discusión política. Porque en los resultados de política exterior, particularmente en los económico-comerciales, por poner un punto, hay ganadores y perdedores. Hay gente que gana más, pongámosle que no hay perdedores, pero hay gente que yo creo que sí, que hay perdedores, pero uno puede decir que hay quienes ganan mucho más de lo que ganan otros y que los efectos distributivos de las decisiones no son iguales para los actores. Entonces, ¿qué puede uno esperar de una reunión de este tipo? Bueno, el encuentro de dos presidentes que desde una retórica pragmática y de una retórica muy centrada en esa visión de presidentes ejecutivos, de presidentes que hacen desde la búsqueda de maximizar los intereses del país, en realidad tienen una agenda fuertemente liberal. Una agenda fuertemente liberal que en lo exterior se marida muy bien, se casa muy bien con una agenda política doméstica con un énfasis en el mercado muy importante, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, la agenda uruguaya de liberalización comercial y de búsqueda de un acuerdo con China, está encontrando una forma de poner al mercado en el centro de la dinámica de la economía en el Uruguay, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno hace acuerdos de este tipo,
lo que está haciendo de alguna forma es dándole al mercado herramientas y a su vez tomando decisiones que, como si fuera un videojuego, después no se pueden volver para atrás en la pantalla, le quitan al Estado posibilidades de acción, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, de alguna forma, hoy Lacalle Pou, al encontrarse con Piñera, se va a encontrar con un presidente que tiene una orientación de política exterior con la que el presidente se siente cercano y en la que probablemente haya intercambios estratégicos en ese tipo también. Bien, Camilo, no queríamos irnos sin tocar el tema, bueno, de este posible preacuerdo, ¿no? Con el gobierno de China por un tratado de libre comercio. Este fue un anuncio que hizo Lacalle Pou a comienzos de mes. ¿Qué lectura haces de todo esto, del vínculo con el Mercosur? Yo de ahí diría tres o cuatro cositas. La primera es que un acuerdo de este tipo implica una negociación de doble nivel, implica acordar cosas afuera del Uruguay y cosas dentro del Uruguay. Dentro del nivel del fuera del Uruguay hay dos cosas a tener presente. La primera, que se ha repetido muchas veces desde muchos análisis, que el Uruguay puede tener un acuerdo con China y también puede tener un acuerdo con Estados Unidos y también puede tener un acuerdo con la Unión Europea, y se cita particularmente el ejemplo de Chile, que los tiene. Uh-huh. Y muchas veces esos análisis lo que no toman en cuenta es que Chile tiene acuerdos de libre comercio con China, Estados Unidos y la Unión Europea en otra época, en otro momento del mundo. En el momento en el que, entre otras cosas, la Unión Europea le permitía a otros países tener acuerdos bilaterales. Hoy la Unión Europea no ofrece a los países del Mercosur acuerdos bilaterales, primero. Y una época en la que Estados Unidos quería que China se incorporara al sistema multilateral internacional de comercio. Entonces, de alguna forma, veía positivamente el acercamiento de varios países que ya eran sus socios a China. Entonces, en términos muy criollos, perdónenme la expresión un poco académica, me parece que no es tan simple pensar que se puede estar en la procesión y en la misa a la vez. Siguiendo las palabras de Lacalle Pou. Sí, ¿por qué? Perdón, no te escuché bien. Porque fue el comentario que se hizo cuando todo esto de colonización y la asistencia de Manini a algunas manifestaciones y demás, que Lacalle Pou hizo justamente esto, que no se puede estar en la procesión y en la misa, ¿no? Bueno, yo creo que con el caso de China y Estados Unidos no se puede tener una relación en pie de igualdad, de estrechez de la relación comercial, que además no es solamente comercial, tiene elementos estratégicos muy importantes en esto, ¿no? O sea, que China se acerque a Uruguay en el marco de la región tensiona las relaciones dentro del gobierno brasileño, que no tiene las posturas acordadas o 100% homogéneas, y también la relación entre Argentina y Brasil. O sea, esto tiene el juego de competencia entre Estados Unidos y China en este momento en la región y por la región, y la acción de Uruguay en esto tensiona el tablero regional, ¿no? Entonces, en el segundo nivel internacional está el ámbito regional, el ámbito internacional regional, donde Brasil y Argentina, que son el eje de los procesos de integración, están en uno de los momentos de tensión más complicados de los últimos años, y cuando estos dos países se desacoplan en su forma de caminar, la región sufre. Y esto es importante tener presente porque esta tensión se da entre Brasil y Argentina, pero también se da dentro de Brasil. Creo que se da una lectura sobre el TLC de Uruguay con China, donde desde Uruguay hay discursos que señalan algo así como que en términos futbolísticos Brasil nos mira y nos dice siga, y no pasa nada, y vamos arriba, y en realidad cuando uno mira la posición dentro de Brasil encuentra que esta puede ser la posición del Ministerio de Economía, claro. Pero el Ministerio de Economía no es el portavoz institucional de la política exterior brasileña, que es la Cancillería. La Cancillería tiene una posición mucho más gradualista, mucho más cautelosa con esto, donde quizá sea viable para estos brasileños decirnos, sí, negocien a velocidades distintas el acuerdo que ya tenemos con la Unión Europea, avancemos con Europa a velocidades distintas, pero la apertura de nuevos acuerdos o de nuevas negociaciones con terceros parece estar afuera del menú. Camilo, y recordemos que si Brasil y Argentina nos hacen una pequeña cosita, sí, nos hunden el bote, ¿no? Claro, o sea, claro. Nos tienen unos efectos tremendos. Camilo, y una última cosa antes sí, de largar la pelota de vuelta para el otro lado de la red, es esta. También hay muy buenos argumentos
hay gente que tiene buenos argumentos para la apertura comercial, que señalan la importancia de crecer para el sector importador, que señalan las ganancias de la carne. Por ejemplo, la soja no gana tanto porque ya tiene un arancel chico, pero esto tiene impactos fuertes sobre las posibilidades de industrializar, tiene impactos fuertes sobre algunos resortes que pueden ser, que el Estado puede tener efectos para después incentivar sectores y cosas. Obviamente hay toda una discusión sobre el Uruguay, qué es industrializar, si es viable, si es posible, si es deseable. Pero lo que digo es que hay buenos argumentos para estar a favor o estar en contra del TLC. Lo que aparece mucho es un discurso casi de sentido común, donde desde muchos análisis parece, casi les diría, pontificarse con la idea de que no hay otra opción que abrirse al mundo y tener TLCs con China y con el universo y sus aledaños. Y lo que es importante a veces pensar de que ese análisis, que muchas veces aparece como neutro y como obvio, en realidad tiene muchísima literatura atrás, tiene un montón de presupuestos que no necesariamente, que es una de las bibliotecas posibles, ¿no? Y que muchas veces se aparece y se dice, bueno, Uruguay no debe dejar de pasar esto, y que en realidad deberíamos no dar recetas, sino darle a la gente elementos para discutir democráticamente sobre qué es mejor hacer con una decisión, que como ponía el ejemplo del videojuego, pasamos de pantalla y es muy difícil volver atrás. Para cerrar la entrevista, porque sabemos que estamos ya pasando por un minutito el tiempo límite que nos pediste, no podemos no mencionar... Yo soy consciente de que yo me pasé y resuelvo aquí los asuntos familiares domésticos de la mejor manera posible. Es una hora complicada y lo sabemos, pero para cerrar, ya que te metiste de lleno, entre otras cosas, en las repercusiones regionales de este camino emprendido por Uruguay, no queríamos dejar de compartir contigo unas declaraciones muy recientes del nuevo canciller argentino, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, ex jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández, Santiago Cafiero, que profundizando en algunas reacciones que días atrás otros jerarcas argentinos habían tenido con respecto a lo que Uruguay se propone, dijo textualmente, según lo recoge Infobae: vamos a ver, nosotros somos importantes para Beijing, y ellos, por China, no van a oficializar un acuerdo que puede complicar la relación bilateral con Argentina. Esto en referencia al posible o eventual tratado de libre comercio con Uruguay. Y después agregó Cafiero: yo hablo con los chinos y no es tanto como se asegura en Uruguay. ¿Qué importancia le das a esto viniendo de el nuevo canciller de la República Argentina, nada menos? A ver, aquí hay mucha política y muchos comunicados y muchas relaciones que nosotros no vemos. Lo que sí vemos es lo que la historia nos marca en el corto plazo, es que China ha tenido una política de acercamiento y de relacionamiento con Argentina muy estrecha en los últimos años, que incluso el presidente Mauricio Macri ha querido sacarle el pie al lazo chino y no ha podido. O sea que la relación entre Argentina y China ha ido creciendo, y que de alguna forma yo pienso, interpreto que esa apuesta estratégica china de alguna forma es parte de la estrategia en la región frente a un Brasil con el que primero compitió pero convergió, ya tenía una especie de relación de cercanía y de competencia. El Brasil de Lula y el Brasil del PT, luego el Brasil de Dilma, fue un Brasil cercano a China en varios foros, pero que también compitió en América del Sur y en África, en el África subsahariana, por posiciones estratégicas con China. O sea, Argentina se fue acercando a China, y luego de los gobiernos del PT, Brasil se va lentamente distanciando en algunas cosas con China, y particularmente en el gobierno Bolsonaro acercándose a Estados Unidos. Ustedes piensen que China le coloca un puente de conflicto importante a Brasil, en el mismo momento que las jerarquías brasileñas hablaban del virus chino y tenía una postura muy alineada a Trump de confrontación diplomática verbal, que terminó en confrontación diplomática con China. En ese mismo momento China apostaba a fortalecer los vínculos con los estados brasileños, con las unidades subnacionales. El gobernador de San Pablo se transforma en un aliado de China para todo el tema de la diplomacia china de las vacunas, ¿no? Entonces, cuando desde Argentina se muestra la importancia que Argentina tiene para China en la región, eso es innegable desde el punto de vista político, si uno mira la trayectoria política de los últimos años. Entonces, yo creo que de vuelta, volviendo a la primera respuesta que les decía,
creo que a nivel sistémico, la confrontación entre Estados Unidos y China, y a nivel regional, esta situación de tensión entre Argentina y Brasil, y la relación Argentina-Brasil, Estados Unidos-China, son muy, muy relevantes para el margen de maniobra de lo que Uruguay puede hacer. Claro está que el anuncio de un acuerdo de libre comercio de este tipo por parte del presidente uruguayo, aunque tenga luego sea trancado a la interna o por actores externos al Uruguay, ya son para el presidente una cosa que puede mostrar como un avance de su agenda y que tiene impactos en sus bases electorales, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene mucho rédito político el solo anuncio de este asunto. Pero me parece que a nivel tanto sistémico como regional, el avanzar rápidamente en un acuerdo de este tipo es bastante difícil de entender. Y la otra cosa es, bueno, ¿qué es lo que gana China con esto? Que obviamente es una ganancia mucho más política, estratégica y geopolítica que económica, me parece, a priori, y donde también tenemos que mirar muy bien quién gana y quién pierde en esto, porque como les decía, hay como un discurso casi hegemónico en términos de libre comercio, de apertura, de visión liberal, que por lo menos valdría la pena que nos sentáramos, conociéramos mejor los argumentos, lo pudiésemos discutir democráticamente de una manera muy madura y muy densa, porque es una decisión que puede impactar en el futuro a largo plazo de una forma muy importante. Camilo López, doctor en Ciencia Política, profesor adjunto e investigador en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de la República. Gracias por este rato para mejor hablar y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una muy buena semana. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Escucha distinto.